el versículo 45. Dice así la palabra de Dios. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabado sea el Señor. En el primer versículo nos damos cuenta que la primera iglesia primitiva, los primeros cristianos, ellos unían todas sus riquezas, unían todo, hacían un fondo común, y lo que dice acá en las escrituras dice que se repartía según cada necesidad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, tener quizás ese espíritu de comunidad. Quizás yo ahora no les puedo decir, hermanos, pastores, juntemos la plata, juntémonos y nos repartimos los bienes y cubramos cada necesidad. Yo no le puedo decir eso, pero mediante el Espíritu Santo me fue guiando. Yo acá tengo lo que Dios me fue dando y fui tratando de ordenarlo. Dice, lo primero que debe ser, lo primero es la ayuda de los santos, y eso está en Gálatas 6:10. Dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayoritariamente a los de la familia de la fe. Y es tan importante este principio de las Escrituras, el poder no perder oportunidad, y que cuando ayudemos, nuestra ayuda sea primeramente a la familia de la fe. Y cuando Dios me hablaba, yo hace un mes, estaba lavando la loza y venía estos versículos. A mí me cuesta mucho ordenarlos, pero después lo empecé a ordenar. Y Dios me guiaba y me decía, lo primero no es ayudar. Muchas veces tenemos un mal concepto de cómo ayudamos. A veces vemos a una persona en una esquina y uno les da 100 pesos, 200 pesos y piensa que eso está bien. Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero la palabra de Dios nos guía y nos instruye a que nuestra ayuda tiene que ser primeramente con los de la familia de la fe. Por lo tanto, si mi primera ayuda tiene que ser con lo de la familia de la fe, yo tengo que estar en un contacto con Dios, en el Espíritu, para yo tener claridad cuál es la necesidad de mi hermano. Ahora pasó lo del pastor Carlos. Fue una situación, un hecho puntual, pero tuvimos que ver esa situación para poder ofrendar. ¿Y qué pasa cuando nosotros no vemos esas situaciones? No sabemos la necesidad que está padeciendo mi hermano. Yo no sé la necesidad que padece la pastora Vanessa, el pastor Carlos, la hermana Ida, no lo sé. ¿Por qué? Porque muchas veces nos falta esa comunión con el Espíritu Santo y que Él nos guíe para que nuestra ofrenda, nuestra prosperidad que tenemos, la podamos canalizar correctamente. Y dice acá, lo primero, no está mal ayudar a un campamento, no está mal. Pero lo primero es ser diligentes con la ayuda de los santos, con la ayuda de nuestros hermanos. Dice, muchas veces nos pasa que nos dejamos guiar por las apariencias. Y nos pasa porque muchas veces uno ve, no sé, por dar un ejemplo, ve a una persona mayor en la comunidad. Cuando nos reuníamos podíamos ver a los hermanos mayores, ver quizás que va solo o que vive solo, y uno se deja llevar por esas apariencias y no se deja guiar por el Espíritu. Entonces piensa que llega un hermano con auto, pongámonos en esa situación, llega un hermano en un auto bien vestido y llega un hermano a pie más o menos vestido, y uno físicamente, no siendo espiritual, dice, ¿quién de los dos tiene necesidad? Y yo creo que lo primero que nosotros pensamos es que el que tiene necesidad es esa persona que caminó, que anda solita, y la persona que anda en auto quizás no demuestra esa necesidad. ¿Y qué pasa? Que reunimos, por ejemplo, no sé, algo X, y decimos, ya, esto se lo vamos a dar a la hermana porque ella es solita, anda a pie,
pero a lo mejor ese hermano que tiene un auto, que anda bien vestido, no tiene ni plata para echarle a la olla, no tiene ni para comer, no tiene ni para echarle benzina quizás, pero aparentemente uno lo ve bien, ¿cierto? Y no suele suceder esas cosas. ¿Y, y por qué es tan importante poder estar en conexión con el Espíritu de Dios? Porque Él nos va a guiar a la persona indicada a la cual debemos ayudar o beneficiar. Yo no digo que esté mal beneficiar a un hermano mayor que tenga necesidad, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que tener una comunión con el Espíritu de Dios, con Dios mismo, para poder ser guiados y poder canalizar la prosperidad que Dios nos da. Porque nos pasa inconscientemente o muy consciente que cuando vemos a una persona parada en un paradero o en la calle pidiendo limosnas, nosotros les damos, pero nos olvidamos primeramente de la familia de la fe, de los santos. No sabemos lo que está pasando en la vida de los hermanos. Perdemos esa comunión. ¿Y por qué? Porque el espíritu del mundo en el cual nosotros no estamos, estamos sí en el mundo, pero no somos del mundo. El espíritu nos lleva a esa individualidad. Y yo esto lo cuento como parte de mi vida, porque a mí me pasó el querer tener una casa, tener un auto, eh, tener, eh, tener muchas cosas. Que yo no digo que esté mal tener cosas, sino el cómo uno administra esas cosas. Porque ese espíritu de individualidad nos lleva a yo, mi casa, mi familia, quiero tener un auto, quiero tener una casa, quiero tener una parcela, pero yo y mi casa. Y nos olvidamos de lo que pasa con el hermano de al lado, nos olvidamos de tener un espíritu de comunidad. Por eso la palabra de Dios es tan importante poder comprender y que el Espíritu nos guíe en esa revelación de cuando adquirimos nuestras propiedades, cómo hacemos, cómo las administramos. Y en ese sentido está el diezmo, está la ofrenda y está esta parte que es ayudar a la comunidad de los santos. Quiero que leamos en Hebreos 13:16. Dice así en Hebreos 13:16. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De este sacrificio Dios se agrada cuando ayudamos a nuestro compañero, a la persona que está al lado de nosotros, a nuestro hermano. Siempre la Conita me viene a la mente cuando habla de familia. Yo el otro día pensaba, y porque me venía esta palabra, y yo decía, si realmente somos un cuerpo, somos un espíritu, somos familia, sé la necesidad que está pasando mi hermano. Y muchas veces no lo sabemos porque estamos alejados de la comunión con Dios y eso nos impide tener una revelación de saber lo que está pasando el otro hermano. Porque como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Porque muchas veces eh, el hermano que tiene necesidad, que está pasando por una situación económica mala, no va a estar diciendo que está mal. Algunas personas tienen una personalidad que uno le pregunta cómo está, bien, y uno queda tranquilo con ese bien, pero más allá no sabemos lo que está pasando. Yo acá anotaba, dice, ¿por qué hay divisiones en las iglesias? ¿Por qué dejan de ser uno? Esa es la respuesta. ¿Por qué hay divisiones en las iglesias? Porque dejamos de ser uno, dejamos de ser comunidad, dejamos de, de unirnos. Y cuando hay una comunidad, la comunidad se ayuda, ¿cierto? Eso lo vemos normalmente, por lo menos yo nací en una población y recuerdo que cuando pasaba algo, un hecho de muerte o alguna situación X, me acuerdo que pasaban por la casa pidiendo plata para hacerle la corporación al hermano. Pero Dios quiere que nosotros tengamos un nivel superior a eso, no que cuando veamos el hecho tengamos que ayudar, sino que nosotros podamos tener esa revelación del Espíritu, ser guiados por el Espíritu
para poder ayudar al hermano que está en necesidad. Quiero que leamos en Lucas 12:15. Si algún hermano lo encuentra, lo puede leer. Ahí el ¿Aló? hermano William lo compartió. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, hermano William. Amén, hermana. Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Amén. Y en este versículo podemos ver que muchas veces, no sé por qué pasará esto, pero Dios sabe y es tan sabio. Muchas veces Dios nos prospera, tenemos, guardamos para mí, mi familia, ahorramos, guardamos, 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 pero eso produce una avaricia. Y esa avaricia de tener, de poseer y de no compartir lo que Dios nos está dando. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros tengamos avaricia en nuestra vida, porque el poseer, 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 no nos lleva a nada más que generar más avaricia y más pecado dentro de sí mismo. Por eso no es bueno el tener una cosa y después querer tener otra, tener abundancia de bienes. Yo recuerdo bueno, les voy a hablar hace mucho tiempo atrás, muchos años, haber ido a una casa de una tía. Ya, mi amor. Y yo no podía, no me cuadraba, pero ella, su forma de sentirse bien era tener la despensa sobreabundante. Ella tenía como 3 despensas. Y yo decía, pero ¿cómo tanto? Y después comprendí que en realidad ella tenía una necesidad de cubrir y de tener, y que si a ella le faltaba, no sé, pongámosle que tenía guardado 20 litros de aceite. Ella gastaba uno y reponía al tiro. Tenía una sobre la necesidad que ella tenía, porque Dios dice que Él da según la necesidad, pero ella tenía mucho más, o sea, tenía una avaricia dentro de sí porque tenía mucho más de lo que ella necesitaba y de lo que ella iba a ocupar. Por eso no es bueno tener ese sentimiento de tener más, de poseer muchos bienes, porque también nos pasa que poseemos muchos bienes y después no tenemos y no sabemos cómo administrarlos. También pasa eso, que poseemos tanto y después no tenemos, a mí me ha pasado que uno como se mezcla de repente con los espíritus del mundo, quiere, como les mencionaba, tener una casa, un auto, y empieza a tener una avaricia, a tener abundancia de cosas, pero después no tiene para pagar esas cosas. Y eso a mí me ha pasado. Y por eso no es bueno tener avaricia en el corazón. Vamos a leer en Hebreos 15:16, perdón, Proverbios 15:16. Dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Y es cierto, porque muchas veces eh, hay una turbación. ¿Y por qué hay una turbación? Porque hay preocupaciones. Porque hay preocupaciones, porque eh, vienen esa situación de tener, bueno, pasa, de tener tantas cosas que uno se sobreencierra en las casas, porque uno tiene tanto, tiene como un tesoro ahí, y que empieza a haber turbación en nuestra mente.
¿qué hago? No quiero dejar solo a la casa, no quiero dejar solo porque me puede pasar esto, me puede pasar esto otro. Y hay una turbación. Y por otro lado también hay una turbación cuando yo adquiero tantas cosas y después no tengo cómo cancelarlas. ¿Cómo lo hago para cancelar esos bienes que están allí, pero que no son míos, que por el minuto son del banco y no hay cómo pagarlos? Viene una turbación en nuestra vida y nuestra vida se empieza a ver afectada en fin de mes, en cómo yo pago las deudas, cómo lo hago, porque no tengo para cancelar eso. Entonces, Dios acá nos dice que es mejor, es lo poco con temor de Jehová. Y yo, quizás muchas veces uno ha leído este versículo, pero eh, lamentablemente eh, nos mezclamos con estas sensaciones de, de individualidad, del querer tener un auto, una casa, del querer tener, y se nos olvida el temor a Jehová, el que cuando uno se compra un auto, se compra una casa o una bicicleta o una moto, que lo que uno se compre, tener temor de poder administrar bien eso que Dios nos está proveyendo, de poder administrarlo correctamente, porque nos falta quizás ese temor de mirar eh, que ese bien que Dios nos está dando es para felicidad propia y también para beneficio, porque cuando uno tiene una bicicleta, puede ir en la bicicleta a la iglesia, después uno tiene un auto, va en el auto. Y en eso Dios es bueno porque Él siempre quiere que nosotros tengamos cosas. Pero yo el otro día me preguntaba y decía, eh, uno de repente tiene tanto y no sabe administrarlo bien, y vienen esas turbaciones y uno no tiene temor de Jehová. Muchas veces, no sé si le ha pasado, pero cuando uno se compra una bicicleta o se compra un computador, el poder tener esa cosa, ese equipo tecnológico y poder tenerlo con temor de Jehová, con que esa herramienta me va a servir para muchas cosas, ya sea para lavar, para exaltar, para leer, un mismo celular, porque muchas veces todos tenemos celular, pero no sé si todos lo compramos teniendo el temor de Jehová, que en eso poco que cómo administrarlo, cómo lo podemos hacer para poder administrar ese bien que Dios nos da y tener el temor al comprar. Hermano, espérenme un minutito, vengo al tiro. Y hablando del temor, muchas veces a mí me pasaba, me compraba algo, no tenía ni temor de que eso poco, sino que siempre había una necesidad de tener otra cosa más que superara a esa cosa. Porque uno va creándose necesidades. Pero acá Dios nos dice que en eso poco, en lo poco que Dios te dé, lo tengas con temor, lo tengas con temor de Jehová. Dice, mejor es lo poco con temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Tenemos mucho con muchas deudas, yo acá notaba, y eso no nos deja avanzar. Eso pasa porque muchas veces adquirimos tantas cosas, tenemos tantas cosas, pero también tenemos tantas deudas y eso nos aleja del plan de Dios, nos aleja espiritualmente porque nos empezamos a turbar y empezamos a preocuparnos de las deudas que tenemos que cancelar. Quiero que leamos en Primera de Timoteo 6:10. Mamita, cierra ya, apaga la luz. Primera de Timoteo 6:10.
Dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados muchos dolores. Y acá está la raíz del amor al dinero, del amar al dinero, de que el amor al dinero nos aleja de Dios, nos aleja de la fe. Acá dice, muchos se extraviaron eh, porque aman más el dinero que el proveedor del dinero, el que provee el dinero. Se nos olvida de quién viene todo. Eh, y eso nos distancia de Dios, nos aleja. Por eso es tan importante tener claro cuando Dios a uno le da algo, un trabajo, el poder tener claro cómo administrar ese dinero que Dios nos está dando, el saber administrarlo bien, el poder, lo primero, el diezmo, después las ofrendas y por último, el ayudar a la comunidad de los santos, el poder entender el plan de Dios y conocer que es importante este principio, el poder hacerlo vivo en nuestra vida, el poder ayudar a otro, es ayudar a la comunidad de los santos primeramente y después poder ir en ayuda quizás a la comunidad más cercana. Pero lo primero es poder tener esa revelación del Espíritu, el ser guiados por Él y que Él nos guíe a donde hay necesidad. Yo recuerdo cuando en algunos minutos de mi infancia, cuando había necesidad en mi hogar y llegaba un hermano con una, sin saber, bueno, guiado por el Espíritu, llegaba con una caja de mercadería y yo decía, wow, veía la gloria de Dios porque decía, ¿cómo él supo, cómo supo de esa necesidad? Porque él tuvo revelación del Espíritu y estaba unido a Dios, entonces él lo guiaba y llegaba con una caja de mercadería y no había en ese minuto, pero Dios cubría la necesidad. Entonces, por eso es tan importante saber, entender los principios del poder administrar bien nuestro dinero, del poder tener temor de Jehová cuando Él nos da algo y tener el temor y poder administrarlo bien y no tener avaricia por el dinero. Dice, como pregunta, ¿qué hacer para ser prosperado? Si en este minuto quizás no estás siendo prosperado, si no hay una prosperidad, ¿qué podemos hacer? Dice en Josué 1, el capítulo 1, para leer Josué 1. Si alguien lo encuentra antes que yo y lo quiere leer, lo puede hacer. Se me perdió Josué, lo había leído recién. Josué 1, ¿qué, hermana? 1, el versículo 7 y 8. Amén. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén.
Amén. Entonces, ¿qué hacer para ser prosperado? Acá Dios le está hablando a Josué, el no apartarse, el no alejarse de Dios, el buscarlo de día y de noche, dice acá la palabra de Dios, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, lo primero, hay otro versículo que está en Mateo 6:33 que dice, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás se da añadido. Si en este minuto quizás no hay una prosperidad y tú digas, hoy no tengo prosperidad ni siquiera para ayudar a mi hermano, no tengo prosperidad para ofrendar. Lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Leamos el Salmo 1. Salmo 1, el capítulo 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y quizás si en este minuto no estás en una situación de prosperidad, pero Dios acá nos enseña cómo todo proviene de Él y que la relación del hombre, que el varón que anda en consejos buenos, el varón que anda en la palabra del Dios, el que medita y de día de noche, a él no le faltará, que esa persona dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y por eso es tan importante poder andar los caminos del Señor, entender que todo es de Él y para Él, que todo proviene de Él y que cuando Él nos pone en las manos un bien X, una plata X, Él quiere que nosotros lo podamos administrar de la forma más correcta. El poder primeramente diezmar, ofrendar, y en la ofrenda hay otro punto importante cuando uno ofrenda que se encuentra en Corintios del 9 al 6. Segunda de Corintios 9, el versículo 6. Ahí sí. Lo voy a buscar para poder compartirlo. En segunda de Corintios 2, el capítulo 9. Y voy a leer del versículo 6. Dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que
no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Entonces acá en este versículo nos podemos dar cuenta de cómo Dios nos trata de hablar una y otra vez del momento de ofrendar, de no hacerlo ni con tristeza ni por necesidad, sino dice el versículo 7, dice, porque Dios ama al dador alegre. Y a su vez nos explica de cómo uno siembra y de lo que uno cosecha y cómo se multiplica. Y el versículo 13 nos explica por qué se hace esto, por qué dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio. Esto lo hacemos por obediencia y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que viene de Dios es para Dios y todo lo que nosotros tenemos es para poder compartirlo, poder entregarlo. Si hay alguna necesidad, poder ir a cubrir esa necesidad de nuestro amado, de nuestra familia, de la fe, de poder conocer la necesidad del que está al lado, porque muchas veces quizás no nos van a decir por la necesidad que están padeciendo económicamente o espiritualmente también. Muchas veces hay una necesidad espiritual y la persona se siente sola y no hay nadie que lo cubra en esa área. Pero cuando uno está con la cobertura y está en oración y está en una relación con Dios, el Espíritu lo guía, le pone guías, lo orienta, le da dirección, lo guía hacia donde tiene que llevar esa ayuda. Por eso yo le doy gracias al Señor, porque quizás en este tiempo hay divisiones, se olvida lo principal, el espíritu de comunidad que tenemos que tener como iglesia, de poder ayudarnos los unos a los otros, de no necesariamente ver una situación en particular y en la ayuda, sino que estar siempre más allá de algo visible, sino que en lo invisible poder actuar. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos un espíritu de comunidad, una unión, que seamos solo uno. Quizás en este tiempo no vamos a hacer lo que hizo la primera iglesia primitiva, que juntó todo en una sola arca y se daba a cada uno su necesidad. Y lo que me impacta del versículo de Hechos es que comían juntos con alegría y con sencillez del corazón. Y ahí podemos ver cómo la mano de Dios estaba ahí. Ellos no tenían necesidad porque la mano de Dios los cubría y comían lo que tenían y lo podían compartir y había esa alegría. Ah, sí, mi amor, sí está acá. Y sencillez del corazón y muchas veces quizás teniendo más y no lo compartimos con el otro. Quizás una once, un almuerzo, nos cuesta. Y por eso le doy gracias a Dios porque a través de esta palabra nos podemos dar cuenta y puedo yo también comprender la dimensión en la que uno tiene que estar sumergido, que lo primero no es ir en la ayuda quizás de aquel que ya mi amor, sí, en aquel que uno ve en la calle, porque no digo que esté mal ayudar a una persona en la calle, hermano, para que no me malentiendan,
Pero acá la Biblia nos habla de poder ayudar a la comunidad de los santos, de poder ayudar a la comunidad de los santos, a nuestra comunidad. Y, y Dios es bueno porque si Él nos da a nosotros y podemos ayudar a la comunidad de los santos, también podemos ir en ayuda de la sociedad, de poder ayudar a un campamento, a donde haya necesidad. Pero no nos olvidemos de que tenemos hermanos que tienen necesidad y que muchas veces no lo van a decir. Por eso es tan importante poder saber cómo administrar nuestro dinero, tener claro el propósito de Dios que quiere para eso. Él quiere que nosotros seamos felices y que podamos compartir lo que por gracia Él nos está dando, porque Él nos da es para repartir, no tampoco para tenerlo guardado, atesorado, tenerlo como un tesoro escondido, juntar dinero por juntar dinero, tampoco es bueno. Y le doy gracias al Señor por esta palabra, por este estudio. Y hasta acá es lo que Dios ha preparado en la palabra. Voy a orar en este minuto. No sé si hay alguna necesidad de oración, si hay alguien que necesita que oremos por él.